¿Qué tal, hermanos? El día de hoy vamos a ver la lección número 8 de la historia de Israel. Espero estemos leyendo el libro de John Bright y espero también se encuentre bien. Le envío un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a ver lo que es la etapa de los jueces. Así que, bueno, le pido que ponga atención y que tome nota de lo que estamos viendo. Espero esté viendo los videos anteriores. Aunque no son videos extensos, traté de ser lo más conciso posible para que la información sea lo más clara. Espero haberlo logrado. Si no, hermano, por favor, le pido que me mande un mensaje para cualquier duda, pues poder aclararla. Como todos sabemos y ya lo hemos estado examinando, hay dos posturas sobre el tiempo en el que se relata la historia de los jueces, o que podemos poner la historia de los jueces en la línea de tiempo. Es la temprana, que abarca a partir de lo que sería el 1400 en adelante, y otra que habla más o menos a mediados del siglo XIII. ¿sí? Esa sería la postura tardía. Entonces, en ese aspecto no nos vamos a meter mucho porque hay mucho debate. Lo que sí vamos a ver, hermanos, y a centrarnos es en más o menos la historia de cómo se fue dando este tiempo de los jueces, donde claramente vemos una desunión de parte del pueblo de Israel hablando como nación. Y vamos a ver qué es lo que la historia, hablando de un Israel histórico, nos menciona. Recordemos que la ocupación en sí, en la introducción a la tierra, en cierta manera tenía que ser en un orden. Dios, por medio de Josué, dio al pueblo de Israel la forma en que se tiene que distribuir en el territorio. Él había entregado esa tierra, él había dado esa tierra. Antes de que muriera Josué, ya se había conquistado parte del territorio. Faltaba por conquistar una parte, pero como vimos la semana pasada, el pueblo no pudo conquistar y en vez de conquistar hizo alianzas con los pueblos que estaban ahí. Esto claramente nos indica que hubo una mezcla entre el pueblo de Israel que venía junto con los moradores que estaban en ese lugar. Entonces tenemos que entender que la ocupación del territorio no fue completa en sí. Si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Jueces, capítulo 18, vemos a una ciudad, a una tribu errante, que es la tribu de Dan. Desde el capítulo 1 nos manifiesta que este pueblo no pudo conquistar a su territorio. Por lo tanto, estuvo buscando y vagando durante algún tiempo para ver alguna ciudad o algún lugar donde pudiera estar esta tribu. Esto nos indica que la distribución de las tribus no fue la que se deseaba, la que vimos y la que tenemos aquí en el mapa. Viendo al Israel histórico, entonces durante aproximadamente unos 300 años, desde el establecimiento de Israel en Palestina hasta la monarquía, el Israel de las 12 tribus permaneció como una unidad nacional en la cual no había ningún tipo de estado, o sea, no había burocracia. Esta unidad nacional no se dio en base a lazos tampoco de sangre, porque había una mezcla homogénea de gente que pues nosotros hemos visto que pudo haberse unido al pueblo de Israel, tanto los hicsos, los hebreos, descendientes de los patriarcas, egipcios que seguramente salieron junto con el pueblo de Israel, los abirú, los kenitas e incluso los beduinos del desierto, así como la población cananea misma de Palestina. Entonces esto impedía que hubiera una unidad realmente como nación y a través de sangre. También puede ser que haya existido una liga israelita de tribus en los tiempos anteriores a la migración de Egipto. Tampoco puede decirse que hubiera sido la religión, el culto a Jehová,
el que por sí solo haya dado a esta tribu una unidad nacional. Otro elemento a tener en cuenta es que todas estas tribus van a tener una serie de conflictos locales con elementos externos, lo que provoca la necesidad de tener que unirse para hacer frente a un enemigo común. Sin duda, estas necesidades de formar alianzas militares pudo en cierta manera agrandar el sentimiento nacionalista, pero por sí solo tampoco sería el elemento que constituía una unión en sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba dando en sí una unidad nacional? Lo que realmente daría esa unidad nacional o unidad nacionalista a las 12 tribus podría haber sido su experiencia en el desierto, lo que vivieron en el desierto, todos los fenómenos milagrosos atribuidos a Dios, Jehová, que les habían salvado del desierto y asimismo los había fortalecido esa alianza como un pueblo, como el pueblo de Dios mismo. Una vez acabada la conquista, se produce una liga tribal en la cual todos sus miembros son iguales, pero parece que el número de las tribus fluctúa en un año para el otro. Debemos decir que la sociedad tribal era patriarcal en ese momento, en su organización, y sin la característica de la sociedad feudal cananea. Esto quiere decir que no había un sistema de gobierno o una organización tanto económica, social, política, como lo tenían algunas partes, algunos estados, algunas ciudades ya de Canaán. Los ancianos en los clanes se reservaban los litigios de acuerdo con el proceder tradicional y eran respetados por la prudencia de sus consejos, y no había nada parecido a un gobierno organizado. La confederación, que tenía su punto central en el santuario que guardaba el arca de la alianza, que residía en Silo, si recordamos, allí acudían los componentes de las tribus los días de fiesta para buscar la presencia de Jehová, renovar con él su alianza y así de la misma manera dirimir los puntos de litigio y de mutuo interés entre los clanes. Cada tribu estaba representada por su jefe, que gozaban de una cierta protección divina. La población cananea preexistente va a abrazar la fe de Jehová, no de un modo paulatino, sino a través de una conversión masiva en Siquem, en la ladera del monte Garizim. Nos dice la Biblia que las tribus habían faltado a su ley, de ahí la necesidad del castigo, por lo que quedaron sometidas al poder de los cananeos, y en su desgracia le suplicaban a Dios que les mandara un jefe como Moisés. Este les escucharía y les mandaría los jueces. En realidad cabe pensar que en tiempos de peligro surgía un juez sobre el que caía el Espíritu de Jehová, que reunía a todos los clanes y luchaban contra el enemigo. Aunque Israel debió de tener alguna organización militar, no había ejército permanente en realidad. El peso de la batalla recaía únicamente sobre los clanes reunidos. Bien que no podían ser forzados a responder, ciertamente estaban obligados a hacerlo, y eran maldecidos si no lo hacían, ya que la llamada a las armas era a la guerra santa de Jehová. Los jueces gozaban de un gran prestigio. No eran de ningún modo reyes. Su autoridad no era ni absoluta, ni permanente, ni mucho menos hereditaria. El centro de la liga israelita fue el santuario de Silo, que fue una tienda santuario en la que se encontraba el arca, que contenía sus orígenes en el desierto y era conocida como el tabernáculo. Existieron otros santuarios
en otros lugares, pero ninguno tan importante como este. En esta época no regía el principio de que el personal que dirigiese el culto fuese levitas y los dirigentes de la casa de Aarón, sino que los santuarios locales fueron servidos por hombres de distintas genealogías, incluso no levitas, como algunos piensan que incluso Samuel, por ejemplo, no era de descendencias de levitas, sino era efraimita. Bueno, esto es una cuestión de discusión, también no nos vamos a meter en esta discusión. Nosotros sabemos que a través de la escritura podemos darnos cuenta que en realidad Samuel sí era levita, pero bueno, hay otra postura que nos habla de que era efraimita. Más tarde, la casa de Leví ganaría prestigio por el hecho de que Moisés fue considerado de ese clan, lo que consideró que los sacerdotes fueran levitas, aunque también tenemos que tener en cuenta que levita era también una denominación funcional y así pudieron ser levitas todos los hombres que ocuparan este cargo. La época de los jueces testifica una mejora lenta pero significativa de la economía de Israel. Se introdujeron las caravanas camelleras para el transporte por el desierto y se produjo una expansión del comercio por el mar. Se descubrió el barro cocido para cubrir las cisternas, lo que permitió un aumento de la población en las zonas montañosas. Se construyeron nuevas ciudades donde antes no existía ninguna y se consiguió aumentar la extensión de tierras cultivables mediante la tala de bosques. Ahora, los jueces, que son jueces menores, no abarcaban todo un territorio, sino solamente alguna parte de su tribu o algunas tribus. ¿Sí? Cada uno juzgaba en su propia tribu y solamente Jefté pasó más allá de Galat. Tenía que interpretar la ley de Dios y pronunciar sus juicios conforme a la ley. Tenía una función de gobierno limitado a su tribu. La lista de estos jueces es la siguiente: Tola, que era de Isaacar, natural de Simir, juez durante 6 años, enterrado en Galat. Yair, de Galat también, juez durante 22 años, enterrado en Camón. Jefté, de Galat, natural de Mizpa, juez durante 6 años, enterrado en Galat. Andón, el piratonita, juez durante 8 años, enterrado en la ciudad de Efraín. Ibsán, de Belén, juez durante 6 años, enterrado en su ciudad. Se trata de Zabulón. Elcón, este era de la tribu de Zabulón, juez durante 10 años, enterrado en Zabulón. Otoniel, este rechazó la invasión de Aram, que uno supone que sería una amenaza por el sur de Edom, y otros por la región de Siria, al norte. Débora, que en hebreo significa abeja, fue una profetisa y el cuarto juez de Israel. Era la esposa de Lapidot, cuyo nombre significa antorcha. Es una mujer que actuó como juez en Israel, haciendo de árbitro bajo las palmeras entre Ramá y Betel. Se le consideraba como uno de los grandes líderes de Israel. En aquellos tiempos el poder de los cananeos en la llanura de Jezreel hace imposible toda comunicación entre las tribus. Inspirada por Dios, convoca a la batalla a una confederación de tribus, resultando victoriosa. De este modo, aunque no se consigue acabar del todo con los asentamientos cananeos, sin embargo, se logra hacer factible la comunicación entre las tierras israelitas a ambos lados de ese valle. Ella condujo el ataque entre el rey Javín de Canaán y su general Sísara.
el cual fue muerto por Jael, la esposa de Heber, un kenita que era fabricante de tiendas. Esta historia está recogida en el capítulo 5 de Jueces en forma poética, siendo conocido entre los pasajes como el Cántico de Débora. Otro juez sería Sagar. Parece ser que ni siquiera era israelita y que llegó a ser un reyesuelo de la ciudad de Galilea, de Bet-Anat. Lideró una confederación de tribus que logró rechazar a los filisteos. Gedeón tiene que luchar contra los madianitas y se ve obligado a pedir ayuda a varias tribus. Aunque sus partidarios piden que se haga rey, se niega a ello, dando por respuesta que solo Dios reina en Israel. Otro juez es Abimelec. A la muerte de Gedeón se produce una guerra de sucesión en la que resulta victorioso Abimelec, que se hace rey de Siquem, matando a todos sus hermanos. En sus tiempos se extiende mucho el culto de Baal, aunque no llega a conseguir reinar en Siquem. Logra conseguir algunas tazas del templo, lo que le llega a sublevaciones internas, encabezadas por un tal Gaal, al que tuvo que matar. Sansón pertenece a la tribu de Dan y va a ser un caudillo militar que se va a enfrentar a los filisteos, debido a que estos están empezando a sentir ya la presión sobre Palestina. Fue juez durante 20 años. Se casó con una mujer filistea a la que su padre se negó a entregarle como esposa. Más tarde huye de Gaza, donde se quedó en la casa de una prostituta. Sus enemigos tratan de matarle y huyen a un frente a Hebrón. Allí se enamora de Dalila, mujer filistea, que es sobornada por los dirigentes de su pueblo para que averiguase de dónde le proviene su fuerza. En un principio Sansón consigue engañarla, pero al final acaba confesando que su fuerza proviene de su pelo largo y que si se lo cortan se acabaría. Así lo hace un sirviente y Sansón pierde su fuerza, ya que él mismo había roto la ley divina que impedía tomar como esposa a una mujer extranjera. Los filisteos le capturaron, le sacaron los ojos y le llevan a Gaza, donde permaneció prisionero. Sin embargo, el pelo comienza a crecerle y un día lo llevan a un templo para ofrecer un sacrificio a Dagón, dios de los filisteos. El israelita pide al joven que lo conducía que lo dejara entre las dos columnas sobre las cuales descansaba el templo. Entonces invocó a Yahvé, pidiendo fuerzas para que el edificio se viniera abajo, como así sucedió, matando a más filisteos que en toda su vida. Su romance con Dalila, así como su tremenda fuerza que le provenía de su enorme cabellera, nos recuerda mucho a la historia de Hércules. También podemos ver a Samuel como uno de los jueces. Los filisteos poco a poco van conquistando las ciudades cananeas de la costa y las del valle de Esdrelón, y asimismo empiezan a empujar a las tribus de Judá y de Dan. Los israelitas intentan oponerse al avance filisteo. Después de verse derrotados en un primer intento, llevan el arca de Silo con la esperanza de que Jehová les diera la victoria. En vez de esto se produjo una completa derrota. El ejército israelí salió en desbandada y los filisteos capturaron el arca de la alianza, matando a los sacerdotes que la portaban. Silo fue tomada y el santuario fue destruido. Esta victoria tan aplastante se va a deber a que los filisteos tenían el monopolio del uso del hierro y que además luchaban en carros de combate mientras los israelitas lo hacían a pie.
Los filisteos no llegaron a ocupar totalmente el territorio de Palestina, pero sí el del Negev, parte de la montaña central y el valle de Esdrelón, pero se mantuvo a salvo parte de Galilea y de Transjordania. Más tarde los filisteos devolvieron el arca de la alianza ya que se produjo una plaga y le tomaron miedo. En este contexto aparece Samuel, que fue juez de Israel hasta su muerte. Todos los años visitaba Betel, Gilgal, Mizpa. Allí gobernaba Israel. Luego volvía a Ramá, donde tenía su casa, y solía ejercer sus funciones. Aquí levantó un altar al Señor. Lo mismo que sus predecesores, no juzgaba más que una parte muy reducida del territorio de las tribus en las montañas de Efraín. Tras ser derrotado por los filisteos en el año 1050 en la batalla de Afec, se puso de manifiesto que el sistema de la liga tribal no era adecuado para hacer frente a un enemigo común. De la envergadura de los filisteos, que era un pueblo que, si bien no era muy numeroso, tenía una aristocracia militar muy bien armada y diestra en la práctica de la guerra. Por lo tanto, aquí comienza la necesidad de un rey. Podemos admitir que la ocupación israelita de Palestina se había completado y la confederación tribal estaba formada, pero en ese tiempo Egipto estaba en ese momento muy debilitado. En ese tiempo rechazó a varios pueblos que vinieron del mar. En ese periodo entró en un periodo de confusión, se colapsó porque ya no pudo tener presencia efectiva en Asia. Esto dio a Israel la oportunidad de establecerse firmemente como país, aunque Egipto se movilizó muy pronto para afirmar de nuevo su autoridad, no lo pudo hacer de una manera permanente y el imperio llegó rápidamente a su fin. En ese tiempo no existía ningún poder rival que heredase los despojos de las posesiones asiáticas de Egipto. El imperio hitita había desaparecido. Asiria estaba en la cumbre de su periodo, entró con el asesinato de uno de sus reyes, Takulti-Ninurta I, en un siglo de debilidad durante el cual llegó a ser oscurecida por la sombra de Babilonia, que por esta época estaba de nuevo regida por una dinastía nativa. Es cierto que Asiria conoció un breve resurgimiento bajo Tiglat-Pileser, que conquistó Babilonia y cuyas campañas llevaron por el norte hasta Armenia y por el oeste hasta el Mediterráneo en la parte norte de Fenicia. Eso, sin embargo, no fue duradero. A su muerte, Asiria comenzó a vacilar de nuevo y se hundió en la decadencia durante casi 200 años. La razón de todo esto hay que atribuirla en gran parte a los arameos, que por este tiempo iban aumentando su presión en todas las partes del creciente fértil. Siria y la Alta Mesopotamia llegaron a tener una población predominante aramea. Los arameos establecieron pronto en esta región una serie de pequeños estados, entre los que se encuentran Bet-Edén, Damasco. Asiria también, sometida a esta infiltración, apenas fue capaz de defender sus fronteras y menos aún de salir de campaña fuera de su territorio. O sea, no salía fuera de su territorio. Cualquiera que fuera los problemas a que el naciente Israel tuviera que hacer frente, estaba libre para continuar su desenvolvimiento sin amenaza de ninguna potencia mundial en ese tiempo. Canaán, mientras tanto, por falta de apoyo imperial, recibió un duro golpe de parte de los israelitas, pues ocuparon las tierras montañosas de Palestina y los pueblos del mar la mayor parte de la costa, mientras que en Siria fue ocupado progresivamente por los arameos. Aunque sobrevivieron aquí y allá algunos clanes cananeos,
y sin duda muchas áreas tuvieron restos de poblaciones cananeas. Estos perdieron la mayoría de sus posesiones, de sus campos. En ese tiempo, las ciudades fenicias conocieron un asombroso resurgimiento. Biblos, por ejemplo, que era una de sus ciudades, y otras ciudades eran nuevas ciudades que florecían y eran centros de comercio. En ese tiempo, los filisteos, que dominaban la costa y ocupaban algunos puntos estratégicos de la llanura de Esdrelón, estaba constituida por 5 ciudades muy importantes: Gaza, Ascalón, Asdón, Ecrón y Gat. Cada una de estas ciudades estaba gobernada por un tirano. Asentados originalmente como vasallos del faraón o como mercenarios, es muy probable que se hicieran de hecho independientes al desaparecer el peligro de Egipto en ese momento. Aunque mantuvieron un florecimiento comercial terrestre y marítimo, y durante largo tiempo cultivaron los contactos con su antigua patria, se adoptaron pronto a su nuevo entorno y fueron asimilaron progresivamente la religión cananea. Puede parecer sorprendente que la liga tribal sobreviviese tanto tiempo, siendo como era una floja forma de gobierno o nula forma de gobierno. Siempre se mantuvieron a la defensiva, y con la posible excepción de la victoria de Débora, Israel no consiguió ya nuevos territorios. Realmente parece que Israel tenía menos fuerza al final del periodo que al principio del periodo de los jueces. Rubén, por ejemplo, había sido prácticamente suprimido, probablemente a consecuencia de un ataque moabita. Dan, quizás en última instancia a causa de una presión filistea, había sido incapaz de mantener su posesión en el llano de la Cefela central del territorio de Canaán, y se había visto obligado a emigrar hacia el norte e irse allí buscando nuevos territorios, que es lo que vemos en el libro de Jueces capítulo 18, aunque es posible que algunos clanes, sobre todo de Dan, continuaran viviendo en su antiguo territorio, lo mismo que sus vecinos de Judá, severamente reprimidos por los filisteos. De hecho, todos los clanes continuaron teniendo en sus territorios enclaves cananeos de los que no pudieron apoderarse. Y eso pues obviamente lo vemos en el libro de Jueces capítulo 1. Por otra parte, en caso de crimen por parte de los miembros de la tribu contra la otra, que vemos en el capítulo 19 y 20, no había un remedio de última instancia para obligar al desagravio, salvo la llamada a todos los clanes contra la tribu delincuente, ya que ésta se volvía recia a entregar a los culpables. Y aunque esto era un procedimiento completamente propio, que representaba la acción del vasallo leal a Jehová contra el vasallo rebelde, nos ofrece el espectáculo de la liga tribal en guerra consigo misma, un método indudablemente desastroso. En todo este periodo, Israel no llevó a cabo ningún movimiento para crear un estado, y menos el caso de Abimelech es claramente épico para imitar el esquema de ciudad-estado de Canaán. En realidad, la auténtica idea de monarquía era anatema para los verdaderos israelitas, como lo demuestra la negativa a ser rey por parte, por ejemplo, de Gedeón, y el sarcasmo de Jotán. Jehová, el supremo Señor de su pueblo, le gobierna y le salva por medio de sus representantes carismáticos. Esta situación pudo haber continuado indefinidamente de no haber de no haber venido la crisis filistea, que enfrentó a Israel con una emergencia que la impulsó a resolver y la obligó a cambiar de una manera fundamental. La Biblia nos relata que el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. José, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad
de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal y abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así a ira al Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte o Acera. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al integrarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la desobediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor le levantaba entre ellos a un juez, a un caudillo, estaban con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y los afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo, se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguno de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risataim, rey de Aram, a quien estuvieron sometidos durante 8 años, pero clamaron al Señor, y Él hizo que surgiera un libertador, llamado Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en un juez de Israel, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risataim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Finalmente el pueblo de Israel se alejó de Dios de nuevo, y el ciclo de caos social comenzó otra vez. El líder moabita, Eglón, forjó una coalición y durante 18 años oprimió a Israel. El pueblo clamó a Dios, quien fielmente le dio otro juez, otro líder llamado Ahod, para liberarlos. Ahod engañó a Eglón en una sesión privada y lo mató en un ataque sorpresivo con su propia espada. El rey era tan obeso que la empuñadura de la espada quedó cubierta por su gordura. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Hazoret.
Los israelitas clamaron al Señor por Yavín, porque Yavín tenía 900 carros errados y durante 20 años habían oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tendía a su tribu bajo la palmera de Débora, entre Ramá y lo que sería Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cades de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Eso fue lo que le dijo a Débora. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cades, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Heber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que estaba en Sanayín, cerca de Cades. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Joseret hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor devastó a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Joreset. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el kenita, pues habían buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. ¿Tiene sed?, le dijo ella. ¿Podrás darme un poco de agua?, dijo él. Destapó un odre de leche y le dio a beber y volvió a cubrirlo. Barak pasó allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo a ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesada en su sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Pero una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron esconder entre las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban que en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con sus ganados y con sus carpas como plagas de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas,
El Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libraré del poder de todos sus opresores. Expulsé de la presencia de ustedes por entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón contestó: Pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A lo que el Señor respondió: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, por medio del Espíritu Santo del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Entonces Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarob. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que sus propias fuerzas fueron las que lo libraron. Anúnciales ahora al pueblo que cualquiera que esté temblando de miedo se vuelva atrás y vaya a Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón: Todavía hay demasiada gente. La cuenta el Señor la redujo hasta 300. El Señor le dijo a Gedeón: Con los 300 hombres que lamieron el agua, yo te salvaré, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: Levántate y baja al campamento, porque yo voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. Así que el Señor permitió que él fuera, junto con su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas, y en las afueras del campamento, los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, y así como la arena del mar, menciona la escritura. Gedeón llegó precisamente en el momento en el que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, dice, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: Esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: Levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes al campamento madianita. Gedeón
dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre ellos las trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaban por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniéndola en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-sita, hasta la frontera de Abel. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y de Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-bara. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse delante del ídolo Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su Dios, que era el que los había rescatado del poder de todos sus enemigos. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Zorá, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Dan. Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una mujer filistea, pídemela para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a sus padres: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. De esta manera Dios libra al pueblo de Israel de mano de los filisteos por medio de Sansón. Pero en este tiempo hay una característica que tenemos que tomar en cuenta. Dios nos muestra y nos deja ver que a través de este tiempo la fe del pueblo de Israel era una fe basada en el sincretismo religioso. Esto quiere decir que dentro de una familia podía haber muchos dioses a los cuales ellos servían y adoraban. Prueba de ello es a partir del capítulo 17 de Jueces, donde nos muestra la vida de una familia. Primeramente, la Biblia nos muestra la vida de una familia llamado este hombre Micaías con su madre, los cuales dentro de su familia tienen una casa de dioses, y dentro de su familia, de su adoración a Jehová, involucran muchos aspectos. Hay un efod, hay una imagen representativa de Jehová, hay dioses como terafines, estipula y constituye a uno de sus hijos por sacerdote. Después la Biblia nos menciona que viene un sacerdote que está errante, que va errando, está buscando dónde alojarse, que viene de Belén, y este sacerdote se queda en la casa de Micaías por dinero. Después en el capítulo 18 nos muestra cómo ya no es solamente una familia, sino ahora es una tribu, y nos habla de la tribu de Dan.
donde vemos el mismo patrón, donde vemos que quieren agradar a Dios, quieren buscar a Dios, quieren agradar y buscar el consejo de Dios, pero al mismo tiempo también están adorando las imágenes, están luchando por algunas imágenes, se pelean por imágenes hechas por sus manos. ¿Esto qué significa? Significa entonces que el pueblo de Israel se había corrompido de tal manera que no había un conocimiento de Dios pleno acerca de quién era Dios. Estos capítulos nos muestran y nos dejan ver, en realidad, la vida religiosa del pueblo. Nos relata la historia de dos levitas que están errando. Esto, hermanos, no debería de ser así. Cada uno tenía que tener en su lugar de residencia la responsabilidad de hablar de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ese era el mandamiento para estos levitas. Pero vemos que había un común denominador. Los levitas iban errando buscando quién los alquilara al mejor postor. Y las historias que vemos en el capítulo 17 y en el capítulo 20, vemos que son historias de dos levitas errantes que viven alejados de su responsabilidad. Por lo tanto, cuando un levita no está fungiendo su rol, su responsabilidad dentro del pueblo, que es impartir y hablar y enseñar la ley de Dios, este pueblo no puede tener presente a su Dios. Y eso es lo que pasó, hermanos. Eso fue lo que nos enseña la Biblia. Cuando la ley de Dios no está presente en el pueblo, cuando no hay quien enseñe al pueblo, este pueblo va a la destrucción. Este es el nacimiento, hermanos, de un pueblo idólatra. Este es el nacimiento de un pueblo rebelde que vive en el sincretismo religioso, alabando a Dios, adorando a Dios a su forma, como Él quiere, tomando aspectos obviamente del paganismo, tomando aspectos obviamente de otros pueblos para adorar a su Dios, pero al fin este pueblo quiere agradar a Dios, quiere adorar a su Dios a su modo, al modo del mundo, al modo de los dioses paganos, pero al mismo tiempo también adora a otros dioses. Por lo tanto, este pueblo, esta etapa del libro de los jueces es una etapa difícil, triste, oscura, que nos muestra cómo puede ser que un pueblo, una nación que recibió la ley de Dios, se pueda olvidar de su Dios. Y es que solamente se puede explicar esto, que había un desconocimiento de quién era Dios. Se olvidó este pueblo de quién era Dios. Hermanos, por lo tanto, el común denominador de esta generación era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía, no había rey en Israel, así que cada quien hacía lo que bien le parecía. Con esto termino, hermanos, esta lección. Espero que estemos meditando la palabra de Dios y que no vivamos como en la etapa de los jueces. Conozca a su Dios, hermano, a través de la palabra. Dios les bendiga.